Hola amigos, Oscar Terramortis. Nuevo vídeo y esta vez traemos esta banda alemana llamada Sweet Ermengarde, la cual está dando mucho de qué hablar y ha estado dando mucho de qué hablar en los 2 últimos años. Realmente no sé por dónde empezar, porque la banda viene con un nuevo disco, con un nuevo vocalista, pero para la gente que no conozca esta banda, me gustaría introducirla. Y bueno, no sé cuántos de ustedes tenéis ese proyecto que podríamos considerar un pre-Sweet Ermengarde, y me refiero a Rake's Progress. En esta banda, pues, como no tengo ningún tipo de información es por escrita, como otras veces pues suelen mandar las bandas, hasta donde sé, en esta banda pues militaban Rafael, actual batería de Sweet Ermengarde, Lars, el bajista, y Kuba, el vocalista original de Sweet Ermengarde. Este es una especie de progressive rock, y bueno, según hasta donde yo sé y por palabras mismas de Lars, la banda pues decidió dejar este proyecto a un lado y formar Sweet Ermengarde, ya que el especie de rock progresivo que estaban haciendo tiraba más hacia un Fields of the Nephilim tipo Elysium. Y bueno, de ahí fue donde salió Ryan Hall, que salió el 14 de junio del 2003, y no puedo enseñar mi copia porque lo estuve escuchando mucho antes de mudarme a esta nueva casa, y seguramente estará en alguna de las cajas que todavía no se han empacado, pero tengo una copia firmada por todos los miembros de la banda. Uno de los factores el cual sorprendió mucho a la gente fue el cambio de vocalista sin previo aviso de Kuba a Daniel, el cual se estrenó como vocalista de la banda oficialmente en un directo en el Wake Gothic Trophy del 2015, y fue ahí donde la gente empezó a postear fotos de la banda en el momento en el que estaban tocando en directo, y pues la sorpresa de todos fue de quién es esa persona que está ahí cantando, porque después de haber el cambio de vocalista inesperado de Nosferatu, la gente empezó a comentar más o menos lo mismo: un despido sin avisar y meter a otra persona sin comunicado oficial. Y bueno, yo vi un par de vídeos de ese directo, y es cierto que es muy difícil cuando un vocalista entra en una banda y trata de llenar el hueco que un vocalista y los oídos de los fans ya están acostumbrados a escuchar. Esto ya ha pasado muchas veces en la historia de la música, y no a todas las personas pues les agrada estos cambios inesperados. Pero bueno, tenemos nuevo disco, Ex Oblivione o Ex Oblivion, el que salió editado este mes, el 14 de marzo. Y bueno, la banda me hizo llegar una copia y os voy a enseñar, porque ese es un digipack de... Estos no son 6 paneles, son 8 panels creo. Y pues ya no pudieron poner una foto más grande presentando al nuevo vocalista, así que muy bien. La verdad es que la presentación del digipack está bastante bien, buenos materiales, y siempre ha salido editado bajo la tutela de Equinox Records. Y bueno, en este disco tenemos la incorporación oficial también de Mike York, reemplazando al guitarrista Marco Foster. Y bueno, ¿quién es Mike York? Pues Mike York es ex Chaos God, ex Garden of the Light, y único miembro de la banda o del proyecto Cult.
el cual ha sacado 3 discos hasta la fecha, pero de momento solo puedo enseñar 2. Vamos a centrarnos en la música. Ryan Hall, como yo lo describí en su momento, pues tenía influencias Fields of the Nephilim, obviamente, Icon, primeros Secret Discovery y incluso House of Usher, si no mal recuerdo, en la review que escribí para gothicrock.com en sus inicios. Y bueno, Ex Oblivion es lo que podríamos llamar un hardcore worshipper del Elysium, y también me atrevo a decir que es un hardcore worshipper de Morning Sun de Fields of the Nephilim. Este disco es 98% Fields of the Nephilim. Mucha gente pues ha estado diciendo que es demasiado parecido a los Fields of the Nephilim, demasiado pretencioso, pero bueno, la idea de la banda no es inventar nada nuevo. Ellos, muchos de los miembros, son fans declarados a muerte, hardcore fans de Fields of the Nephilim. Y bueno, Major ha aportado su granito cult dentro de la banda. Ya sabéis que cult tiene una influencia muy Mission, muy de Mission y muy de cult. Bueno, la producción me recuerda bastante a Morning Sun, incluso a Fallen. Y Ex Oblivion es un disco que obviamente no es de estos easy listening, sobre todo si no sois fan de Fields of the Nephilim o no conocéis la banda. Es un disco que se deja escuchar de tirón, aunque no hay un single que digas esto lo vamos a poner en la radio, esto es para una sesión. Los temas son bastante densos. Si sois fan de Fields of the Nephilim, ya podéis haceros una imagen de lo que este disco refleja si conocéis a la perfección el disco Elysium. La banda sacó el 17 de enero un single de adelanto como descarga gratuita a través de su página de Bandcamp oficial, el cual pues es el título del videoclip que ellos sacaron, que es Tender Russian Roulette, y no es exactamente la canción que yo hubiese cogido para un videoclip para introducir al nuevo vocalista, a Daniel, y para introducir este disco, porque esto puede dar lugar a una mala interpretación de lo que es la música del disco. En definitiva, es un disco bastante buena, muy buena producción, el cual en su momento iba a ser producido por Andy Jackson, pero por problemas de agenda no pudo ser esto. Y bueno amigos, es posiblemente uno de los grandes candidatos al disco del año. Y mirad, tenemos una copia para vosotros de este disco. Lo único que tenéis que hacer es comentar en la caja de comentarios de este vídeo qué os parece el disco y el nuevo vocalista. Lars, bajista de la banda, va a escoger el mejor comentario, el comentario que más le parezca, y esta copia de Ex Oblivion será para uno de vosotros. Tenéis hasta el 31 de mayo para hacer vuestro comentario abajo, y podéis encontrar todos los links relacionados con la banda en la descripción de este vídeo. Y amigos, tenemos Black Buttercups. Black Buttercups es una banda formada por miembros de 13 Time, Long Bone Trio, The Final Scream and The Vanishing Point, bandas de culto en el movimiento post-punk goth de Inglaterra. Vamos a sortear este vinilo, pero va a ser en otro vídeo. Sweet and God, my friends. Ex Oblivion, uno de los mejores discos pro Fields of the Nephilim hechos en la historia. Oh,